Muy buenas noches con todos los hermanos. Dios nuevamente nos da de su gracia para tener el culto de oración este día miércoles. Sí, para comenzar vamos a alabar el himno número 20. Podemos buscar el himno número 20 en nuestros himnarios. Cuán grande es Él. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. El Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Sí, de verdad, ¿no? Cuán grande es nuestro Señor. Sí, cuán gracia tenemos de poder servirle a Él. Sí, como siguiente himno vamos a cantar el himno número 214. Busquemos el himno número 214, Pon tus ojos en Cristo. Alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en
lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él le dijo, contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Sí, como siguiente himno vamos a cantar el himno número 275. Himno número 275, lo debes compartir. Sola chispa se enciende un fuego y los alrededor caliéntense muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar a todos
repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallará reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Sí, hermanos, en esta noche hasta aquí vamos a alabar. Muy buenas noches, hermanos. Sí, esta noche doy la bienvenida a todos los hermanos que están presentes a través de Zoom, a través de Facebook y a todos los voluntarios que también están acá dentro de la iglesia. Sí, esta noche vamos a tener el culto de oración de día miércoles. Sí, para empezar vamos a orar al Señor. Todos pueden inclinar sus rostros, voy a orar. Señor, esta noche le agradecemos, Padre, y una vez más te nos permite tener el culto, Padre, poder escuchar su palabra y poder tener la promesa en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Padre, y este tiempo usted está trabajando grandemente, Señor, en Bolivia y está trabajando grandemente en la vida de los hermanos, Señor. Muchas gracias, Padre, aunque son tiempos difíciles, son tiempos de enfermedad, Padre. Usted permite, Señor, y la esperanza en cada uno, Señor, en cada familia, siempre mirando, Señor, y el trabajo suyo, Padre, y no mirando nuestro esfuerzo, de verdad, Señor. Y muchas veces, Señor, ya no hay esperanza en este mundo y el doctor dice ya no se puede hacer nada, Padre, pero y estando bajo su gloria, bajo su gracia, Señor, y todo es posible, Padre, de verdad, esperando de su gracia, todo es posible, Señor, y estamos muy agradecidos, Señor, por ser parte y de su gracia, Señor, por estar en su mano y porque usted también puede dirigir nuestra vida, Señor. Muchas gracias, Padre, y este tiempo también se van a realizar y muchos seminarios, Señor, y en diferentes provincias, Señor, y usted pueda y dar la sabiduría, Señor, dar las palabras, Señor, a los diáconos y hermanos que estarán compartiendo, Señor. También el día de mañana nuestro pastor Andrés Lim estará viajando a la ciudad de Tarija, Señor, y para dar la conferencia de CLF, Padre, y usted pueda guardar su vida, usted pueda guiar su camino, Señor, y de verdad, y falta mucho que hacer en este país, Señor. Falta muchos lugares donde llevar el Evangelio, Señor. Y usted así está trabajando, Señor. Y muy pronto también vamos a abrir nuevas iglesias, Señor. Vamos a tener nuevos siervos, Padre. Y así creemos, Señor. Usted también así y nos permite, Señor, este tiempo, así poder ser partícipes de su gracia, Señor, del trabajo suyo, Padre. Muchas gracias, Señor. Y de verdad, aunque nosotros no tenemos la capacidad y nosotros no somos como trabajadores, Señor, pero aún así usted, Señor, nos permite, Señor, tener el servicio delante de usted, Padre.
Y así, Señor, este tiempo guíe nuestra vida, guíe nuestro camino, bendiga a nuestras familias, Señor. También así pueda permitir muchos hermanos y puedan regresar, Señor, y mucho tiempo se han alejado y también puedan conectar, Señor, con la iglesia, Padre. Y también así otras personas también puedan recibir la salvación, puedan recibir su gracia, Padre, y nuestros mismos familiares, Señor. Así permita, Señor, este tiempo, así creemos, Señor, y su palabra se va a expandir, Señor. Y muchas gracias, Padre, así también esta noche nos permite su palabra y así también encomendamos en sus manos nuestras vidas y así también permítanos recibir su palabra, recibir su promesa, Señor. Muchas gracias, Padre, así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, amén, hermanos. Y esta noche, continuando, vamos a tener el tiempo del testimonio. Y para esto quiero invitar a la diaconisa Tatiana Torres, quien también nos va a compartir su vida, este tiempo, cómo ha estado guiando el Señor, cómo ha estado trabajando Dios en su vida y en su familia y en el trabajo que ella desempeña. Sí, vamos a escuchar a la diaconisa Tatiana Torres. Adelante, diaconisa, la escuchamos. Sí, muy buenas noches con todos. Estoy agradecido por este tiempo y agradezco a Dios por permitirme, ¿no?, el tiempo del testimonio. Yo este tiempo, ¿no?, estoy recibiendo mucha gracia, mucha misericordia de parte de Dios a través también del servicio, ¿no? Yo de verdad totalmente agradecida porque yo nunca he pensado, ¿no?, encontrar así esta forma, ¿no?, de poder recibir tan grande bendición en este tiempo, ¿no? Yo más que todo puedo testificar, ¿no?, cómo Dios está abriendo las puertas a través de la Fundación Internacional de Jóvenes. Esta semana nosotros teníamos varias reuniones, ¿no? La semana pasada también, porque hay muchos eventos, queremos que el siervo se pueda encontrar con varias autoridades, Pastor Oxopark. Entonces, esta semana que pasó fue una semana muy diferente para mí, ¿no? Porque yo tenía que entregar, ¿no?, obsequiar algunos libros a la encargada de Relaciones Internacionales de la Presidencia del Senado. Y cuando yo me encontraba con ella, ¿no?, ella compartíamos un poco, ¿no?, acerca del Evangelio, como de la vida, ¿no?, de Pastor Oxopark. Entonces, ella se sentía muy contenta, ¿no? Me decía, me gusta el trabajo que ustedes hacen, me decía, porque camufladamente ustedes pueden predicar el Evangelio, ¿no? No muchas personas son así, como se arriesgan tanto así, ¿no?, hacia el gobierno. Entonces, había una palabra, ¿no?, que ella me decía, ¿no? Yo realmente quiero apoyarles, quiero ayudarles así. Entonces, yo quisiera que tú te encuentres con el oficial mayor, me decía, ¿no?, de el oficial mayor de la Cámara de Senadores. Entonces, yo también quiero que le regales así un libro del Pastor Oxopark, me decía. Entonces, habíamos preparado, ¿no?, con Pastor, así con las hermanas, y hemos llevado, ¿no?, el libro a este oficial mayor. Es el que firma, me parece, todos los convenios, toda la parte legal del presidente de la Cámara de Senado. Entonces, yendo, ¿no?, yo me sorprendía, ¿no?, porque él había sido cristiano y él me hablaba de diferente manera, ¿no? Me decía, él, bueno, según su forma de expresar, era como, él más o menos era como un profeta, así, él hacía profecías, como que él echaba demonios, así, ¿no? Entonces tenía tanta seguridad, ¿no?, en su forma de expresar. Entonces, yo de verdad he llegado un momento que me asustaba, ¿no? Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí, no? ¿Por qué yo me he metido en esto? Así he venido solo a obsequiar un libro, porque él me decía que cuando él habla a los niños le obedecen así y empiezan a profetizar. Entonces me miraba fijamente a los ojos, ¿no? Yo tenía mucho miedo, ¿no? Ahora yo voy a empezar a profetizar así. Después él empezaba fuerte, ¿no?, a hablar.
Y de verdad, ¿no? Yo me sentía nada ante este señor, ¿no? Porque yo decía, ¿y ahora qué le voy a decir? Aparte, él tiene un cargo muy alto, ¿no? En el gobierno. Entonces, ¿yo qué voy a hablar con él así? Entonces, yo le decía a Dios, no, Señor, dame la sabiduría, si yo me siento muy pequeñita, yo no sé qué voy a hablar frente a él. Entonces, cuando él terminó de hablar, lo único que empecé es a testificarle, ¿no? Cómo realmente a través de la fundación Dios quiere salvar, ¿no? Las personas a través de nuestro siervo, Pastor Oxopark, cómo Dios está trabajando grandemente. Y también le testificaba, ¿no? Todo lo que Dios me permitía este tiempo, ¿no? Como yo para la fundación. Entonces yo tenía muchas veces que doblar mis rodillas, ¿no? Ante Dios en la Plaza Murillo, aunque no es nada fácil, así, ¿no? Le testificaba, ¿no? Mi testimonio y nos ha permitido, Dios siempre estaba adelante, así, porque las puertas se empezaron a abrir. Entonces él al final, ¿no? Con largo rato conversamos, casi 2 horas, ¿no? Entonces él me decía, ¿no? Con casi lágrimas en los ojos, me decía, yo quiero que realmente me sorprende tu testimonio, me dijo. Yo quiero que sigan trabajando, me dijo. Entonces quiero que Pastor Oxopark se encuentre con el presidente de la Cámara de Senadores, me dice. Esa reunión sí o sí se debe dar así. Entonces nosotros ya habíamos metido, ¿no? La nota anticipadamente. Entonces yo cuando salía, ¿no? Yo, aunque ese día tenía mucha dificultad, ¿no? En mi trabajo, pero de verdad yo salía muy contenta, ¿no? Porque a través del Evangelio, a través del corazón de los siervos, yo puedo experimentar, ¿no? A Dios como cara a cara, ¿no? Cómo Dios me ayuda, cómo Dios permite todas las cosas, ¿no? Entonces, yo de verdad en este tiempo estoy bien agradecida, ¿no? También leyendo una palabra, ¿no? Yo siempre ando con esta palabra en mi vida, ¿no? Porque a veces yo así humanamente también, ¿no? Tengo pensamientos, también me canso, ¿no? Yo también tengo mi familia, así, entonces a veces es bien difícil, ¿no? Anoche también conversando con el pastor, yo le decía, hay notas que se meten, hay cosas que no se dan, hay cosas que tenemos que pensar, hay notas que nos rechazan, tenemos que acudir a abogados, muy complicado es así. Entonces, yo siempre me recordaba, ¿no? Ese día cuando yo salía de esa reunión, yo me acordaba de esta palabra que está en Isaías 40, 31, dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando yo me acuerdo de esta palabra, siempre pienso, ¿no? Dios así nos da las fuerzas, ¿no? Aunque mi fuerza ya no tenga, aunque yo no tenga la condición, pero Dios es el que hace. Hoy día también, ¿no? Con tanta alegría yo le contaba a Pastor, cada que íbamos a cada institución, las puertas estaban abiertas, incluso, ¿no? Había una secretaria de una directora que me decía, mi mamá le gustó Pastor Oxopar, que nosotros no hemos ido a hablar de eso, ¿no? Hemos ido a hablar del campamento mundial que se avecina y estamos buscando, ¿no? Personas que den las palabras, ¿no? Entonces, la secretaria me decía, no, yo le he visto, Pastor Oxopar, que a mi mamá le gusta, yo quiero ser voluntaria. Y yo me sorprendía, ¿no? Y nos abrazaba, parece que ella quería abrazarnos, ¿no? Entonces yo me sorprendía, realmente, ¿no? La palabra de Dios está ahí, ¿no? Nosotros no tenemos que hacer nada, Dios lo está haciendo, Dios está abriendo las puertas. Nosotros solamente somos un instrumento que, escuchando la voz del siervo, vamos y las puertas ya están abiertas, así. Entonces, de verdad, ¿no? Yo cuando íbamos también, hoy día fuimos también al Ministerio de Educación a pedir las palabras del ministro para el campamento, la licenciada me dice, claro, le vamos a hacer grabar, va a hacer todo el ministro, así. Y nosotros nos sorprendíamos, ¿no? Qué tan fácil ellos lo dicen. Para nosotros todo es diferente así, pero de verdad, ¿no? Mirando la voz del siervo parece como, ¿no? Hay que avanzar. Nos dice, avanzamos y todo se abre.
De verdad, ¿no? Yo puedo ver a través de este servicio. Dios cuida increíblemente mi hogar. También cuida mi familia, cuida la salud de mi mamá, ¿no? Mi mamá vive conmigo. Yo le veo este tiempo, ¿no? Mi mamá está muy saludable. Y yo de verdad miro al cielo y le digo, de verdad, le agradezco mucho a Dios, ¿no? Porque realmente yo no puedo hacer nada por mi mamá, pero Dios con su amor infinito lo hace. Entonces yo puedo ver, ¿no? Cómo Dios trabaja increíblemente. Por eso acordándome de esta palabra, yo siempre puedo obtener la fuerza, ¿no? Dice, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Entonces, de verdad, yo estoy muy, muy emocionada, ¿no? No sé cómo más expresarles, quisiera contarles todo lo que nos pasa todos los días, ¿no? Todas las cosas, todas las maravillas que vemos, ¿no? A través del servicio. Ahora se vienen grandes eventos, entonces Dios quiere trabajar con nosotros, ¿no? Quiere darnos mucha bendición. De verdad yo estoy agradecida y agradecida también por compartir mi testimonio, ¿no? Sé que deberíamos compartir todos los días nuestro testimonio, pero de verdad a veces Dios no nos permite este tiempo. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias por escucharme. Sí, hermana, muchas gracias por su testimonio y de verdad Dios está trabajando grandemente en su vida y mediante el servicio así también le permite ver la gloria de Dios, el trabajo de Dios en este tiempo. Sí, muchas gracias, hermana, estoy muy agradecido. Dios pueda guardar su vida también. Y esta noche también vamos a tener especiales y primero vamos a presentar al Colegio Cesori, que nos va a presentar una alabanza. Y esta alabanza lleva como título El Final. Sí, vamos a recibir al Colegio Cesari con fuertes aplausos.
Sí, hermanos, espero que haya sido de su agrado y de verdad, Colegio Cesori continuamente está presentándonos hermosas alabanzas y para la iglesia y para alabar al Señor. Sí, hermanos, esta noche también tenemos un especial y en vivo acá dentro de la iglesia y se reunió el dúo Canto de Esperanza y ellos van a deleitarnos con una hermosa canción que lleva como título Enséñame a amar. Sí, vamos a recibir al dúo Canto de Esperanza con fuertes aplausos. Sí, muchas gracias al dúo Canto de Esperanza, y de verdad, y Dios mismo puede dar el talento a los hermanos, y de esta manera también pueden alabar al Señor. Sí, hermanos, esta noche está aquí con los especiales, y voy a dar paso al pastor Andrés Lim, quien esta noche va a compartirnos la palabra.
Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, buenas noches. Sí, esta noche culto de miércoles. Entonces, y nuevamente podemos estar juntos en la iglesia y escuchar la palabra. Entonces, esta noche primero vamos a buscar el libro de Segundo de Reyes, capítulo 4. Segundo de Reyes, capítulo 4, desde versículo 1, 7 hasta 7 voy a leer. Ya todos se encontraron. Segundo de Reyes, capítulo 4, desde versículo 1 voy a leer. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate, tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino Elías luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Hasta versículo 7 hemos leído. Leyendo el libro de Esther, ¿sí? El libro de Esther, leyendo, ahí sale un rey Asuero, era Asuero. Entonces, como los pueblos de Israel, y desechando, menospreciando a Dios, a la palabra de Dios, sus leyes de Dios, entonces así menospreciando, pisoteándose. Entonces ellos no sabían qué iba a llegar en nuestra vida, solamente desechando, menospreciando la palabra de Dios. Pero ellos y desechando y menospreciando y pisotearon la palabra de Dios. Como ese pueblo de Israel tenía cuántas dificultades, situaciones, Dios ayudó, Dios guiándolos como el Padre, como y sus hijos, el pueblo de Israel. Pero todos menospreciando y desechaban la palabra de Dios. En ese momento no sabía qué tipo, qué maldición de Dios va a llegar. Pero ellos, llegando, recibiendo esa maldición de Dios, perdió todos. Entonces ahí rey de Babilonia llegó, luego destruyeron todos a Israel, llevando todos cautivos, llevando como esclavos, vivieron. Entonces ese libro de Esther sale desde capítulo 1 sobre un rey Asuero, era Asuero. Ese rey Asuero y reinando desde India hasta Etiopía. Entonces un territorio demasiado grande y conquistó. Entonces, y felicitando durante 180 días, invitando a todos, jefes, autoridades, disfrutaron. ¿Cuántos días?
180 días dice en la Biblia. ¿Cuántos meses? Ay, sí, ¿cuántos días hay contando? Ya 180 días, ¿cuántos meses? Sí, hermanos, está peleando aquí los hermanos. Sí, alguien 3 meses, alguien 6 meses. ¿Cuántos? 6 meses. Un mes es 30 días. Entonces, si multiplicando, pero se multiplica, ¿cierto? En 30 días, un mes, ¿cierto? 180 días. 6, ¿cierto? Y de vez en cuando mi hijo juega contando, ¿cierto? Faltaría su dedo, entonces hasta dedo de pie, ¿cierto? Pierna y apoyando, contando. Entonces ya fuera de ese número, hasta contando, apoyando dedo de pierna, ¿cómo? Difícil, ¿verdad? Muy chistoso los niños. Entonces 180 días y siendo fiestas, tomando, bebiendo, estaban contentos, porque poderoso era ese rey. Terminando y enseguida también otra vez otra fiesta, 7 días de fiesta. Ustedes también quieren estar en esta fiesta, ¿cierto? Recién terminó, pero recién otra vez quiere jugar, ¿cierto? Ustedes también, parece aquí. Entonces ese rey ahí estaba muy contento, como Dios ha bendecido. Otra vez 7 días de fiesta, tomando cervezas, estaban muy contentos. Por eso el rey Asuero mandó a sus siervos que traiga a quién. Su esposa, ¿cómo se llama? Basti, la reina Basti, hermosa, bonita. No sé cómo estaba, cómo era, ¿no? Linda, bonita. Entonces el rey Asuero invitó, ¿no? Quiero verla, dice mi esposa, tan linda, hermosa. Entonces envió los siervos, pero la reina Basti, su esposa, ¿qué estaba haciendo? Ya vamos a buscar, ¿no? Si tiene usted la Biblia, el libro de Esther, capítulo 1, el versículo, capítulo 1, versículo 9 voy a leer. Versículo 9, ¿sí? Capítulo 1, versículo 9, voy a leer. Ya asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Entonces ya el rey Asuero también con sus personas está haciendo fiestas, tomando cerveza, muy contento. Como Dios ha bendecido a nosotros, a mí. Pero en ese momento ese rey Asuero quería verla, a su esposa, ¿sí? Ante públicos quería mostrar, yo tengo mi esposa hermosa, bonita. Entonces aquí también algunos maridos están. Cuando usted sale afuera con sus amigos, sus familias, quiere presentar a su esposa, mi esposa es tan bonita, linda, ¿sí? Entonces ahí ya quiere presentar. Sí, aquí en Bolivia, ¿no? Siempre aquí nosotros hacemos reuniones, matrimonio, llevamos esposa. Como competencia, es cierto, y como de toda la manera, ¿sí? Y pone maquillaje bonita, linda. Luego ya en la reunión de amigos, compañeros, ahí muestra, mi esposa es, ¿cierto? También mi esposa ahí está bonita, linda. No sé si el rey Asuero también quería mostrar, dice, ¿ante quién? Ante públicos. Quería alzar alto, ¿cierto? Luego quería amar, invitó, pero ya su esposa, ¿qué estaba haciendo? Y su propia fiesta era con las mujeres, ahí estaba haciendo fiesta. Llegaron los siervos que envió el rey Asuero, su esposo. Entonces ya la reina, si tu esposa está llamándose, quiere mostrar tu hermosura ante personas. Ahora el rey es muy contento, feliz. Y si llegando va a besar, va a abrazar. Ya, y transforme bien, bonita, linda, y la gente esperando. Pero la reina Basti, ¿qué dijo? Lechazo era lechazo, ¿cierto? Lechazo.
Porque aquí tengo mi fiesta con las mujeres. ¿Cómo voy a dejar, ¿sí?, las mujeres que llegaron en mi propia fiesta? ¿Cómo voy a dejar? ¿Cómo voy a deshacer? No, ¿sí? Me quedaré, no voy a. Avisando al rey Asuero, se enojó. Es un menosprecio, ¿cierto? Menosprecio era, se enojó. Llegaba ira. Luego de ese ahí, su esposa la Basti nunca se acercó, nunca podía llegar ante su esposo rey. Recibió maldiciones, perdió todos. Ya mirando también aquí igual los matrimonios viviendo, una mujer sabia es sabia. Una mujer sabia, ¿quién es sabia, hermanos? Una mujer sabia. Licenciatura, doctorada, ¿sí?, maestría. ¿Qué mujer es más sabia, hermanos? Una mujer recibe amor de maridos, luego recibe cariños, apoyo de maridos, vive felizmente. Entonces esa mujer es más feliz. La mujer sabia, ¿cómo es? Ese tiempo, mucho matrimonio vive, ¿no? Mucho tiempo en la casa, por pandemia, ¿cierto? Yo con mi esposa casi todo el día estamos juntos. Entonces desde la mañana, la noche aquí estamos, ¿no? Hasta tarde en la iglesia. También mi esposa al lado de mí, recibiendo, compartiendo con las hermanas. Yo también recibiendo los hermanos, luego compartiendo. Cuando visita y salimos juntos, compartimos. En la noche también regresamos a la casa pastoral, ahí juntos también otra vez. Entonces casi 24 horas, casi todo el día estamos juntos. Pero alguien piensa, no, todo el día andando juntos no pelean. Tal vez ellos no discuten, pero verdad, no hay tiempo. No hay tiempo a hablar, era hablar. Apenas en la noche antes de dormir, ahí conversamos pocos. Luego en el autos, y nosotros conversamos. Porque los hermanos vienen, compartimos. Luego también las cosas, ¿no? Debe hacer tareas, trabajos en la iglesia. Entonces la mujer sabia, aquí ¿quién es? Igual que aquí como la reina Bastiera. Como su esposo quería verla. ¿Por qué quería ver? Aquí el rey Asuero invitó, ¿cierto? Tráigala, dice. ¿Por qué quería verla? Ante la gente, ¿cierto?, quiere mostrar su hermosura. Mi esposa es hermosa, linda es. Además, su corazón más hermoso es. Ella quería ya mostrar. Pero ahí su esposa le rechazó, llegó sin menosprecio ante todas las personas. Entonces ahí entre matrimonio también iguales, hermano. Y muchas veces hablamos, conversamos. Entonces la mujer sabia, ¿quién es? ¿Quién es? Recibiendo amor de marido, luego vivir felizmente. ¿Sí? ¿Sí qué sirve? Tiene tantas licenciaturas, tiene sabias como inteligencias, pero siempre peleando, llegando, ira, odio de sus maridos. Entonces sufre, ¿verdad? ¿No? Sufres. Entonces mujer sabia, la esposa sabia, ¿quién es? Unir era unir, como igual que esa, la reina Basri, ¿no? ¿Cierto? Unir era. Desechando, dejando mi propia fiesta, dejando era mis propios mundos. Luego se reúne con su marido. Entonces ahí todo va a recibir. Ese rey Asuero estaba reinando. ¿Desde dónde? Desde India hasta Etiopía. Y grandes. Ese rey tiene corazón. Hasta la mitad de su reino quiere dar era todas las necesidades. Pero ya su esposa Basti, apenas una fiesta era con las mujeres. Y no quiere dejar. Porque a ella le gusta. Ahí llegó, esa ira de su esposo. Luego, perdió todas las cosas. Entonces, la esposa, algunas hermanas, también sabía cómo hace. Sí, humillando. Luego alzando mi marido mejores.
Luego mi marido me ayuda, luego humillándose, aunque yo sé, ¿cierto? Esposas, pero a mi marido más sabe que yo. Luego uniéndose, recibiendo su amor, su cariño, mucho más mejor. Pero algunos matrimonios mirándose. La esposa menosprecia. Mi esposo, ¿qué sabe? Es inútil. Entonces provoca, ¿qué provoca? ¿Qué provoca, hermanos? Ya menospreciando el esposo, ¿va a sentirse bien? Jamás, ¿cierto? Jamás. Una vez está bien, pero 2 veces, varias veces ya menospreciando, el marido, ¿cómo hace? Se enoja. Pero ya normalmente la esposa más habla muchos, más rápidos que el marido, ¿cierto? Por eso, ¿cómo hace? No hay otra manera, y fuerza, ¿sí? Luego usa. Luego golpeándose, peleándose, ya sufre. Pero una mujer sabia que es, si humillando es, luego es marido, se reúne con su marido, mejor es mi marido. Luego así humillando, pidiendo su esposo, su marido, mi amor, usted mejor que yo, ayúdeme, ya pidiendo. Entonces su esposo va a ayudar, no va a ayudar. ¿Ayuda bien? ¿Ya su marido ayuda bien? ¿No? Depende. ¿Sí? Ustedes no como igual que la reina Basti. Menosprecia, luego también desea su propia fiesta, su propio mundo, quiere vivir. Entonces ahí llegando la ira era ira, perdiendo todos. Pero ahí humillándose, más importante, ¿no? Con mi marido se reúne, uniéndose. Ahí todo va a llegar eso. Por eso la esposa, la mujer sabia que es mirando, podía ver, si ahí a mi marido mejor, dice. Luego se une con maridos. Entonces cuando necesita, pidiendo apoyo, el marido rápido ayuda. Se siente feliz, amor. Ya nosotros aquí leyendo como libro de Esther, esa la reina estaba viviendo, recibiendo todas las cosas de su esposo, porque su esposo es poderoso, rey, como Asueros, como sus territorios demasiado grandes, abundantemente, como está escrito en la Biblia, 180 días de fiesta, después otra fiesta. Entonces esa esposa, la reina, ya si desechar era su propia fiesta, sus mundos, pero no dejas. Le gusta, ahí dentro de esa fiesta, ella quiere. Entonces ahí menospreciando, llegando la ira de su esposo, rey Asuero, y perdió. Entonces no estoy hablando, ¿cierto? Como entonces varones cabeza, varones más, ¿cierto? Tal vez cabeza del hogar. Entonces la Biblia aparentemente está escrito, marido, esposa. Pero eso está hablando, ¿cierto? ¿Sí? Como nuestro Señor era, nuestro Dios es, como nuestra cabeza, nuestro marido verdadero es. Entonces entre Dios y nosotros también igual, hermanos. Nosotros deseamos tener nuestra propia fiesta, propio mundo, ¿cierto? Queremos vivir. No queremos perder, yo quiero, ¿sí? Mi vida mi propia vida, mi propio mundo. No queremos unir con Dios, ¿sí? Participando a la iglesia, reuniones, sirviendo el evangelio. También queremos tener mi propio mundo. Si mi deseo, mi mundo quiere desear, disfrutar. Entonces ahí totalmente va a perder. Dejando esa la reina Bastiera. Su propia fiesta no es grande, ¿cierto? Perdiendo, ¿qué va a perder? Perdiendo su propia fiesta, su propio mundo. Luego uniendo con Dios, con su esposo, es mucho más mejor. Pero muy raro, ¿cierto? ¿Sí? No deja su propia fiesta. Ahí llegó la ira de rey Asuero. Perdió, todo ya perdió. Ya esa noche, hermano, también ustedes, tal vez le gusta, ¿qué le gusta?
su propia vida, ¿cierto? Poquito disfrutando. Ya luego su deseo, ¿sí? Teniendo. Ay, esa mujer, Basti también disfruta en esa fiesta pequeña. Pero por esa fiesta no quería dejar, ¿sí? Desea estar ahí y perdió todas las cosas. Nosotros también, viviendo ese mundo es ya nuestro deseo, ¿sí? ¿Qué desea, hermanos? No es grande, ¿cierto? Sí, uniendo la fiesta que está haciendo Dios, grande, grande, demasiado grande. Dejando de nosotros, se va a unirse con Dios. Ahí, sí, más felices, más abundantes. Además, nuestro Dios, nuestro marido es alzando nosotros. Mira, la gente mira, es mi esposa, ¿cómo es? Ya mira mis siervos, cómo vive, es. La gente, alzando, mostrando. Dios también bendice. Amén, hermanos. ¿Qué amén? ¿Qué amén? Mejor unir, ¿cierto? Ya con nuestro Dios. Esa noche hemos leído aquí como Segundo de Reyes. Ya vamos a ver. Segundo de Reyes, capítulo 4. Segundo de Reyes, capítulo 4, hemos leído. Aquí una mujer, ¿sí? Después de morir su esposo, con 2 hijos, salieron. Él era hijo de los profetas, era su esposo. Entonces ya saliendo, luego él ya viviendo, tenía mucha deuda. Según la Biblia leyendo, así está escrito, ¿cierto? No sé cuánta deuda tenías. Pero su acreedor ya no podía aguantar. Ya vino para llevar sus 2 hijos, que sean siervos. Entonces esa mujer, ya llegando a esas situaciones, en verdad no había solución. Entonces ahí llorando ya vino ante varón de Dios, siervo de Dios, vino. Luego, ayúdeme, dice. Si ahí acreedor vino, luego quiere llevar mis 2 hijos. Pero no tengo nada, ayúdeme. Entonces ese siervo de Dios y preguntó, en tu casa, ¿qué tienes? Cuando preguntó y respondió esa mujer. ¿Qué respondió, hermanos, en su Biblia? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene en su casa? Una vasija y aceite, ¿cierto? No hay otro. Entonces, ¿qué voy a ayudar? Pensando, luego respondió. Vamos a ver el versículo. Versículo 3. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Luego versículo 4, entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando un aceite llena, ponla y apartes. Entonces llegando ante ese varón de Dios y llorando y expresó su dificultad. Entonces ahí ya a punto de perder, ya fracasar, perdiendo su hijo, ¿cómo va a dormir tranquilamente siendo la madre, cierto? Totalmente ya y fracasó, no hay solución. Tampoco tiene ese dinero para devolver. Entonces escuchando ese varón de Dios, ¿qué dijo? Presta, ¿qué presta? Las vasijas vacías. Entonces no poca, dice, ya visitando a tus vecinos, ya presta. Entonces esa mujer escuchando, ese varón de Dios, ¿qué está respondiendo? ¿Qué está guiando? ¿Qué está hablando? Prestando vacías. Luego después de prestar, ¿qué hace? ¿Qué hace, hermanos? Ya vamos a ver en la Biblia, ya ese varón de Dios explicó, ¿cierto? Ya mujer, usted llorando me pidió, ayúdeme. Entonces ese varón de Dios escuchando preguntó, ¿en tu casa qué tienes?
Sí, Señor, varón de Dios, no tengo nada, solamente una vasija de aceite. Ah, eso tiene. Entonces ya vaya, ¿sí?, a tus vecinos. Presta, ¿qué presta? Las vasijas vacías, pocos, muchos, no pocos, no pocas, ¿cierto? Quiere decir muchos. Después de ya prestar, luego entra a tu cuarto, enciérrate. Luego tú llena, dice, llena aceite. ¿Así está escrito en su Biblia? ¿Así está escrito? Ya vamos a ver, ya versículo 4. Sí. Ya después de prestar las vasijas vacías, luego ese varón de Dios y habló. Ya 4. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vacías. Y cuando una esté llena, ponla aparte. ¿Ya qué está hablando, explicando ahora? Ya presta, ¿sí? No pocas. Luego entra al cuarto. Después tú echa. ¿En dónde? En la vacía, ¿no? Llena. Luego cuando ya llena ese vacía, ¿qué haga? Y aparte. ¿Sí? Aquí un versículo, vamos a ver. 4. Ya entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Y echa, dice, echa. ¿En dónde echa? Ya en su Biblia, ¿cómo está escrito? En las vasijas vacías, así está escrito. Todas las vacías que prestaron, llena, dice, llena, echa, todas las vasijas y vacías. Ya entonces, según nuestro cálculo, hermano, y ya imagínense, pensamos, ya en su casa, ¿qué tiene esa mujer? Una vasija de aceite. ¿Qué tamaño tiene normalmente aquí en Bolivia una vasija de aceite? ¿Qué tamaño es? Aquí fino marca, 1 litro, 2 litros. Ya más grande, ¿qué litro tiene aquí en Bolivia? 5 litros, así puede ser. Entonces ese varón de Dios que está hablando, entra al cuarto, luego echa, ¿sí?, más o menos 10 vasijas vacías, o más o menos 20 vasijas y vacías, llena, así hablo. Toda, no sé qué cantidad y ya presto. Todas vasijas llena, ¿sí? Una vasija llena y aparte, luego y trae, pone otra hecha, dice. Entonces aquí 1 litro, 5 litros tiene, entonces ¿cuántas vasijas y puede llenar? 5 litros, a 5 litros, ¿sí? A 1.20, a 1.50, menos creo, ¿no? Menos será. Entonces, ¿cómo puede llenar? Todas, dice, todas. Pero ese varón de Dios, sí, sin pensar, creo, él también no pensó bien, ¿cierto? Ya una vasija de aceites, llenando a las vasijas, calculando muy bien, pensando bien, más o menos cuántas vasijas va a llenar. Pero ese varón de Dios parece, no pensó nada. ¿Sí? Improvisado, dice, emocionalmente. ¿Qué dijo? Todas vasijas y vacías llena, hecha, dice. Entonces esa mujer también, qué raro era, porque ese varón de Dios no pensó bien. Como todas las vacías. Pero ella también entró al cuarto, luego con sus 2 hijos. Luego ella dijo, ¿qué dijo? Trae hijo, ¿qué trae? Ya trae vacías. Luego empezó a echar. Vamos a ver versículo. ¿Qué versículo sale? 5, ¿no? Ya, y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose. Ella y sus hijos, y ellos le traían las vacías.
y ella echaba del aceite. ¿Ya qué está haciendo esa mujer? Según, ¿sí?, la voz, la palabra del varón de Dios. Entonces entraron, luego cerraron la puerta, luego mandó su hijo trae las vasijas, luego ella comenzó a echar, ¿cierto? Ya entonces, no sé, una vasija de aceite, ya empezó a echar, entonces está llenos en unas vasijas. Luego ya apartando, ya hizo otra vez segunda vasijas, luego ya echando, está lleno eso. Entonces mirando una vasija de aceite, iba a acabarse, ¿cierto? Debe acabar, era acabar. Pero ya sigue sale, no sale. Sigue sale, ya saliendo, ya versículo, vamos a ver. 6 tiene, hermanos, 6. Ya 6 juntos vamos a leer, hermanos. Ustedes también en su Biblia tiene, ya juntos, ya 1, 2 y 3. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Ya aquí en la Biblia, muy interesante, ya no sale cuántas vasijas vacías prestaron. No sale, ¿cierto? No sale. Pero aquí el varón de Dios dijo, no pocas, presta muchos. Entonces ya trajeron. Luego entrando según la palabra de varón de Dios, entraron, luego esa mujer ya comenzó a echar. Echando en una vasija está lleno. Oh, qué raro, ¿cierto? Ya lleno, ¿cierto? Qué bien, ya aparto. Luego, hijo mío, trae otra vasija. Luego ya echando está lleno. Ah, qué bien, 2 vasijas llenamos, ¿cierto? Luego ya aquí dejamos, apartaron. Luego también trae otras vasijas. Entonces, en esa manera echando, ya esa mujer iba a pensar, ¿qué va a pensar, hermanos? Creo que va a acabar, ¿cierto? Una vasija de aceite va a acabar. Entonces ahí va a terminar. Pero ya echando, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Sigue llenando, ¿cierto? Creo que ya iba a acabar esa vasija, ¿cierto? Esa vasija nomás debería terminar. Pero ya echando, sigue llenando, llena. Sigue llenando. Ya vamos a ver versículo 6. Ya cuando las vasijas estuvieron llenas, dice. Ya llenando después, y su madre habló, dijo a sus hijos. ¿Qué dijo? Ya trae, dice, ¿sí? Entonces esa mujer vio, ¿sí? Sigue llenando, otra vasija también va a llenar, no va a llenar. Ya traes, sí, divertido es. Ya llenó, no se acabó, ya yo traiga más. Esa vasija también va a llenar, no va a llenar. Va a llenar, ¿sí? Ya terminó, ya otro traiga, dice, otra vasija. Y ya esa mujer, ¿sí? Podía ver. Todas las vasijas que prestaron, ese aceite no va a acabar. Luego va a llenar, va a llenar. Por eso sigue ya otra vasijas. Entonces esa mujer podía ver. Sí, hermanos, ahí en la iglesia también, Dios es Dios. Dios usa. ¿A quién usa, hermanos? ¿A quién usa? Ese aceite, ¿en qué plato, en qué vasija? Vasija está llena. ¿En qué vasija? Vacío, ¿sí? Aunque ya nosotros no somos vasijas, ¿cierto? Igual, hermanos. Entre muchos hermanos también en la iglesia hay diferentes. Pero en donde Dios llena, Espíritu Santo de Dios llena. Luego en donde Dios llena, usa la obra de Dios. Igual que ese vacía, ¿cierto, hermanos? Si donde esa vasija está vacíos, ahí llenando por aceite, como Espíritu Santo de Dios llena en nuestras vidas, hermanos. Yo también me recuerdo, estando en el seminario había muchos seminaristas.
Entonces, aunque no expresa, pero mucha competencia era, competencias. A ese seminarista lee la Biblia, ¿sí? Un mes, una vez lee la Biblia. Yo también leeré. Luego también temprano se levantas. Ya ustedes, estando en la iglesia también, algunos hermanos ve Dios cómo bendice, Dios trabaja. Ustedes también desean, ¿cierto? Porque en ese hermano Dios trabaja, bendice. Porque en mi vida, luego usted también desea, no desea. Desea, ¿cierto? Igual era igual. Entre los seminaristas, mucha competencia era, muchas competencias. Quería ser mejor, ¿sí?, que otros. Yo también, ¿sí?, estando con los seminaristas, compañeros, quería ser más espirituales. No se enoja, ¿cierto? Aunque ya pelea, algunos intentan no pelear, hablar bonitos, no hablar palabras groseras. Luego también, sí, predicar bien. Entonces, esa vida quería llevar en el seminario, pero mientras viviendo juntos, peleaba muchos. Y también, sí, estando con los compañeros, los seminaristas, provoca ira. Entonces, aunque no quería hablar palabra grosería, y sales, todo sale. Entonces, pasando tiempos en el seminario, si Dios mostraba. Si quería ser aún mejor seminarista, también mejor, ¿no?, más espirituales. Pero estando en el seminario, Dios mostraba qué tipo de seminarista era. Y más peor que todos. Peor que todo era. No podía aguantar muchos deseos sales, ira sales, peleas. Entonces Dios uno a unos y mostrando. Entonces ahí yo también echaba aguantando con mucha paciencia, aguantando, sirviendo y viviendo, recibiendo entrenamientos. Entonces, como Dios sabía en mi corazón, ¿cierto, no? Aparentemente es humilde, espirituales, predica el evangelio, pero corazón muy diferente, era muy diferente. Dios sabe todo, ¿verdad, no? Sí, aún nosotros podemos mentir, fingir, ¿no? Sí, adentro. Aparentemente muestra, habla, pero en nuestro corazón, ¿verdad?, podemos esconder. Pero ante Dios ya no se puede. Entonces Dios también sabía a mis personas, falta mucho, eran muchos mis personas, que dentro de mi corazón estaban llenos de mi deseo, mis maneras, también mis orgullos, mis experiencias. Entonces, estando en el seminario, todo Dios sacando y ya vaciando. Si ahí en mi corazón tenías, yo soy mejor que otros seminaristas, otros jovencitos. No sabe muy bien ellos. Tampoco ellos tienen muchas experiencias. Entonces, en mi corazón, aunque no expresaba, había él. Pero como Dios sabía, sí, hermano Andrés, es muy orgulloso. Tiene mucha experiencia, sabiduría. Piensa que sabe bien, hace bien más que otros. Entonces Dios me guiaba, entrenaba, quedándome en el seminario. Otros más Dios dio la gracia de Dios, levantando evangelistas, misioneros, luego ya enviándolos para que pueda pastorear, dirigir. Pero sigue quedándome en el seminario, recibiendo entrenamientos. Entonces yo no quería recibir más. ¿Qué me falta? Era comparando con otros. ¿Sí? Según mi punto de vista, era mejor que entre esos jóvenes, que yo era mayor de edad. Tenía muchas experiencias. No sé si esa noche ustedes escuchando en sus corazones, no sé ustedes qué considera era. Compara al lado, ¿cierto? Ay, esa jovencita voluntaria no sabe nada. Por lo menos con esa voluntaria comparando, yo soy mejor. Pero usted eso habla, no habla. Habla, no habla. Expresa, no expresa. Ay, soy frágil, soy más peor, ¿cierto? Pero adentro es diferente, era diferente. Eso puede esconder, ¿sí? Pero luego ya podemos hablar.
soy más frágil, dice. Soy más débil, más inútil. Soy estorbo, es. Sí, solamente perjudica. Pero en mi corazón muy diferente. Dios, ¿cómo sabía mi corazón? ¿Sí? Escondiéndose, engañándose. Me quedé. Entonces Dios, pasando el tiempo, todo vaciaba. Andrés, ¿tú piensas que mejor que fulano es? ¿Tú piensas que más tiene experiencia que ese hermanos? ¿Tú piensas que ese joven que más mejor? Luego Dios todo sacaba. Entonces una vez, estando en el seminario, y un pastor, profesor de nosotros entró. Entonces entre los seminaristas, hay un seminarista, es como una caja, ¿no? Una caja, ahí está lleno de manzanas. Pero una manzana está podrido y entonces ese manzana podrido contagia otra manzana, ¿cierto? Aquí en el seminario igual era un seminarista podrido, no sirve. Entonces contagia todo, va a fregar, dice. Por eso decidimos con los pastores, ¿qué decidimos? Antes de contagiar más, sacar era sacar. Por eso hoy día nosotros ya va a dictar una lista. Dictando esa lista, los que están dentro de esa lista tienen que amarrar, ¿no? Tienen que ya ordenar su maleta. Luego sálganse, dice, del seminario. Ustedes no pueden estar, dice. ¿Por qué no puede estar? No es débil, frágil. ¿Sí? Falta está bien, pero peor que contagia era. ¿Sí? Otro seminarista es fiel, bonito, guapo era. Pero contagia, peora, ¿cierto? Sacar era sacar. Entonces dictó una lista, fulano. Entonces yo jamás pensé, ¿sí? Mi persona entraría, ¿sí? En esa lista, ¿sí? Como contagia, perjudica a otras personas, malogra. Pero ya ahí dictando, ahí salía Andrés también, Andrés. Dentro de esa lista había, ¿quién estaba? Andrés, yo quería cerrar mi oído. No quería ser ese tipo de hombre. Luego dictando, luego dijo, ustedes no pueden estar aquí, dice, en ese lugar. ¿Sí? Aquí entrena siervo de Dios. Pero ustedes peor contagia era a otros seminaristas. Por eso Dios sacando, dice ustedes. Al escuchar quería morir. ¿Sí? Tanto tiempo estaba en el seminario. Escuchando la palabra me daba esperanzas. Dios me va a usar. Dios me va a usar. Pero finalmente, ¿usa Dios? Sacando. ¿Por qué saca? Peor era podrido aquí, contagiando hasta otros seminaristas mejores. Entonces ahí luego pastores explicaron. Ya ordena sus maletas. Luego sálganse, dice. Luego ustedes trabajan afuera, dice. Si quieres servir, trabajando, ganando, ofrendando, sirve el evangelio, dice. Aparentemente muy buena, ¿sí? Muy bueno era cierto. Pero esa palabra me daba, ¿sí? Como me mataba. Como tanto tiempo estaba en el seminario esperando. Finalmente, ¿sirve o no sirve mi persona? No sirve. Peor, ¿cierto? Arruina. Entonces ahí sacó. Entonces los pastores, antes de salir, años, iglesia, entrenaba, servía a ustedes, comieron, durmieron, aprendieron. Entonces, por lo menos respetando al pastor, al siervo de Dios, ¿sí? Sube luego, despide, dice al pastor, somos 10, ¿sí? Más o menos como 50 seminaristas, ahí Dios 10 personas sacaron. Entonces el pastor estaba arriba, nosotros subimos arriba. Entonces, ¿qué voy a hablar, cierto? ¿Por qué? Si voy a despedir, si tenía también, ¿sí? Rabia y queja es. Solo salir, ¿cierto? Pero tampoco podía salir. Respetando al siervo de Dios, saludamos. Luego,
quería salir. Pero el pastor preguntó uno a uno, ya tú, dice, ¿tú por qué quieres salir? Entonces ese respondió, pastor, parece seminarista no me conviene, dice. ¿Sí? Creo que en mi corazón no tengo amor para Dios, el Evangelio. Quiero estudiar, dice, continuar en la universidad. Tú quieres seguir universidad. Sálganse, dice. Sí, pastor, gracias. Saludando salió. Con su maleta ya salió. Ya tú, ¿por qué tú quieres salir? Ya pastor preguntó. Igual era pastor, parece que no conviene, ¿sí? Dios no me quiere. Parece que mi don no es seminarista, no es siervo de Dios. Soy trabajador mejor en la iglesia. Mirando coro gracia, Dios trabaja grandemente. Yo también quiero ser una parte de staff de coro gracias. Tú quieres de staff de coro gracias. Sí, pastor, entonces pastor llamó. Sí, director de coro gracia, aquí un seminarista quiere trabajar con staff de coro gracia. Sí, está bien, yo ya hablé, ya trabaja, dice. Pastor, gracias, gracias, y se fue. Hasta ahora trabajando staff con coro gracias. Director de staff. Luego ya tú, ¿por qué tú quieres salir? ¿Sí? Del seminario. Entonces, ese hermano también, casi la mayoría hablaba. Si Dios parece que no quiere, tampoco yo no tengo amor para el Evangelio. Soy muy carnal. Yo veo mejor trabajar en una empresa. Entonces, este tiempo estaba una empresa, ¿sí? Como un anciano de la iglesia. Entonces, ahí quiero trabajar, ahí quiero servir el Evangelio. El pastor llamó, sí, anciano, aquí un seminarista quiere trabajar en tu empresa, quiere recibir, sí, ya, quiere aceptar, dice, vaya. Y dice, gracias pastor, y se fue y trabajaba en esa empresa. Ese amigo me llamaba de vez en cuando, Andrés, ¿qué necesita? Yo sé que muy pobre, ciertos seminaristas. ¿Qué necesita? No necesito. Dígame, todos sabemos nosotros. ¿Qué sabe? Pizza quiere comer. ¿Qué necesita? No, yo estoy bien. Entonces ahí luego cada uno preguntó. Luego pastor me miraba, tú, ¿por qué quieres salir? Entonces yo hasta ahí estaba. No quería salir aquí, yo cierto, tantos años esperaba. Los pastores me votando, sí quería decir. ¿No? Los pastores me votando ahora, sí. Pero no podía hablar así, ¿cierto? Pastor, no quiero salir, dice. No quieres salir, ¿por qué quieres salir? Así me preguntó. Entonces no podía responder, ¿cierto? ¿No? Si como culpando los pastores me está votando. ¿Sí? ¿Quién tiene culpa? Yo, porque era podrido, que está contagiando, ¿sí? Otros seminaristas. Entonces no podía explicar, solo, pastor, no quiero salir. No hay mi lugar en el mundo. Por favor, ¿sí? Usted me acepta, quiero quedarme. ¿Tú quieres quedarse? Sí, pastor, quédate, dice, sí, quédate. Entonces, gracias, pastor, gracias. Luego mi maleta todo dejando, ¿cierto? Hasta ahora me quedé en la iglesia, hasta ahora. Atravesé una palabra y me quedé. Luego la mayoría, todos salieron del seminario. Si me recuerdo yo quería ser mejor seminarista. Yo quería ser una persona bondadosa, ¿cierto? Hablando suave, bonitos. Pero durante todo el tiempo que estaba en el seminario peleaba muchos. Salía odios, quejas, murmuraciones contra iglesia, contra siervos. Tantas veces quería arruinar a la iglesia, ¿sí? Venganza, ¿cierto? Si usted así iglesia me utiliza, así no voy a salir lo más, sin hacer nada. Algo voy a destruir en la iglesia. De vez en cuando voy a encender fuego, ¿cierto? Una parte encender. Muy malo, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo así puede pensar? Entonces ahí, por la gracia de Dios, ¿no? También, por la gracia de siervo, me quedé hasta ahora. Ahí leyendo la Biblia, como Dios usa, ¿sí? ¿A quién usa? Como gran siervo en la Biblia leyendo, siervos grandes,
Moisés. Moisés también cuando estaba hijo de princesa, ¿cierto? Rey de Faraón en Egipto. Entonces en ese tiempo Dios no usaba. Pero cuando él escapó al desierto, era inútil, viejo, no sirve nada. En ese momento Dios llamó, ¿cierto? Moisés, sí voy a usar, dice. A través de Moisés tú voy a trabajar, dice, sacando pueblo de Israel. Llevar a la tierra de Canaán prometida. Entonces cuando estaba como Moisés, inteligentes, con mucha fuerza, como hijo de princesa, la hija del rey de Egipto. A ese tiempo estaba inteligente, sabios, tiene mucha fuerza, esperanza, sabios. Pero Dios usaba, no usaba. Dios no usaba, porque ¿qué estaba en su corazón? Soy hijo de la hija de rey de Egipto. También soy sabios, muchas experiencias. Tenía bastante en el corazón. Entonces ahí Dios quería usar en ese momento Moisés. Moisés jamás entraba, aceptaba la palabra de Dios. Porque está lleno, ¿qué lleno? Su sabiduría su deseo, sus maneras. Pero cuando escapó al desierto, en el desierto, ¿qué hace? En el desierto estudia. Sí, estudio de abogado, estudio de jueces. En el desierto solo comer era comer, ¿cierto? Sobrevivir allá, campesinos. No usando todo lo que aprendió. Ese basura era. Se quedó, nada sirve. Entonces no hay nada en su corazón sacando, vaciándose. Recién usando Moisés, a través de Moisés, sacó el pueblo de Israel. En ese momento Dios habló, Moisés, yo voy a usar, dice. Entonces tú vas a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pero Moisés, ¿qué dijo? ¿Qué respondió? Sí, yo no puedo hablar bien, ¿cierto? No puedo hablar bien. Entonces Dios peleaba con Moisés, ¿cierto? Ahí finalmente, recibiendo la guía, la palabra de Dios, ahí sacó. También otro siervo de Dios grande, ¿quién es? Podemos ver la Biblia. Rey David, ¿cierto? Todo conoce. Rey David también igual era. Después de recibir promesa de Dios, que va a ser el rey de Israel, ¿cierto? Pero contrarios. Rey Saúl, primer rey de Israel, buscando, quería matar a David, escapando. Entonces muchas situaciones, persecuciones, hay todo Dios vaciaba antes de levantar rey de Israel. Vaciando todo ya su corazón, ya rey David, Dios levantó. Ahí consultando cualquier cosa, Dios dice, escuchando, recibiendo. Ya esa noche nosotros hemos leído. Ahí el varón de Dios habló, presta las vasijas, vacías, ¿cierto? Vacías. Entonces en ese vacías estaba llenando, echando. ¿Qué está echando? Aceite. Ahí llena era por aceite, Espíritu Santo de Dios. Dentro de la iglesia también podemos ver. Hay muchos hermanos, pero cada uno diferente, hermano. Algunos, verdad, habla, pero en corazón, verdad, podemos ver, está lleno, ¿sí? Mis razones, mi sabiduría, como Andrés, y criticaba, juzgaba, ¿sí? Yo soy mejor que ya otros. En ese momento, Dios no podía usar, vaciar bastantes situaciones. Me humillando, vaciando, sacando todo, todos. Luego recién vaciando en ese corazón, ya recién entra, ¿qué entra? Aceite, lleno de aceite, llena, ¿sí? Ya una parte vamos a ver. Ya, primero de Reyes capítulo 6 voy a leer.
Ya, primero de Reyes capítulo 6. Entonces ese libro, Primero de Reyes, cuando su padre rey David murió. Entonces cuando estaba en el tiempo de rey David, quería construir el templo de Dios. Pero Dios no permitió. Dios dijo, tu hijo Salomón va a construir la casa de Dios, el templo de Dios. Entonces su padre rey David preparó todas las materiales. Luego, cuando agarró, ¿sí?, su hijo Salomón, ahí empezó a construir el templo de Dios. Entonces aquí un versículo voy a leer, capítulo 5, el versículo 13, desde 13 voy a leer, 5, 13. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000, cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón, que estaban sobre la obra 3,300, los cuales tenían a cargo del pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram, y los hombres de Gebal, y cortaron y prepararon la madera y la cantería para lavar la casa. Entonces aquí es preparando materiales. En el tiempo de su padre rey David preparó la mayoría, todos. Entonces ahí también cuando su hijo Salomón agarró el reino de Israel, ya comenzó a traer, preparar todas las materiales. Entonces para construir el templo de Dios necesita cimiento, las bases, encima de la roca, piedras grandes. ¿De dónde traían ellos? ¿De dónde traían esas piedras grandes? ¿O durmieron? Recién hemos leído, ¿en dónde traían? Ya, 15. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en él. Ellos en el monte traía esas rocas grandes para cimiento, ¿sí? La base era la base del templo de Dios. Entonces piedra es grande, ¿verdad? ¿No? Por eso, ¿cuántas personas? miles de personas. Necesitan. Una vez yo viajé a Cusco, ¿cómo se llama en Perú? A Cusco, perdón, es Cusco. Ahí estaba dirigiendo seminario bíblico. Un día, sí, en la tarde, después de almorzar, me llevó. Sí, Pastor Andrés, turístico, vamos a ir, pues yo quiero llevar turístico aquí en Cusco. Llevó muchas piedras grandes, pero como cuadrado, me explicaba ese misionero, una hoja tampoco entra entre piedra a piedra, dice. Exacto, una hoja tampoco entra, no hay espacio. Entonces, ¿cómo ellos pueden hacer construir? Explicando muy bien. Luego, ¿cómo dice niños así? ¿Resbalín? Resbalín era. Entonces, una roca grande. Entonces, ese creo que es evangelista. El evangelista me mostró. Desde arriba, resbalín, ¿no? Sí. Ya, Pastor Andrés, usted también. Yo y mi esposa tenía miedo. No, está bien. Usted nomás. Mostraba. Como en el monte, en la roca grande, así hizo antes, ¿cierto? Entonces me explicaba. Mucha gente trae rocas grandes. Trayendo, arrastrando, a esa roca se hundió, ¿sí? Porque fuerte, grande, desde lejos, con sogas, ahí arrastrando, jalando, trayendo. Entonces esa roca, ¿no?, abajo se hundió, luego se convirtió, era resbalín,
porque por peso de roca trayendo, arrastrando, y se hundió, dice. Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿puede imaginar, hermanos? Antiguamente, ¿cómo trabajaba? Ahí es trayendo, era. Por eso miles de personas trabajan. No es fácil eso. Acá sí vamos a ver, ya capítulo 6, ¿no? Ya primero de Reyes, capítulo 6, el versículo 7. El versículo 7 tiene, hermanos, ya juntos vamos a leer. Ya, 1, 2 y 3. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos, ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro era. Cuando Dios construyó el templo de Dios, la casa de Dios, dentro de la casa no podían oír, dice. ¿Qué no oye? Aquí leyendo. Ruido de martillos ni hachas. Ningún sonido era. ¿Qué hace entonces? Si ya está acabada, ya hecha todo afuera, fabricaron afuera. Como en Cusco mostró ese evangelista, entre piedra, roca grandes, así montonados. Pero entre piedra, no había espacio, exacto era, ni una hoja puede ya meter. Cabalito era, es increíble. Usted también tiene que ver. Igual, afuera todo cortándose, según diseño, afuera cortándose. Afuera todo trabajando, solamente ¿qué hace? En la ciudad. Trae solo y poner, ¿cierto? Cuando ya su medida está mal, equivocada, ¿qué hace? Esa roca grande, ¿qué hace? Adentro, ¿cierto? Nosotros trabajamos. Cuando aquí trabajamos los seminaristas. Entonces, para trabajar fácil, aquí adentro todos trabajamos, ¿cierto? Ya no queremos sacar afuera, aquí, porque afuera frío es frío. Entonces, nosotros también trabajamos. Pero cuando construyendo, edificando el templo de Dios, todas las piedras, cimientos, materiales, fuera del templo de Dios, ya está hecha, ¿cierto? Según diseños. Entonces, dentro de la casa de Dios, ¿qué hace? Solo construir, ¿cierto? Pues aquí, ya versículo 7 leyendo. Cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. Fuera de la casa de Dios. De tal manera que cuando la edificaban, ni martillos, ni hachas se oyeron, no oyeron nada. Sí, hermanos, dentro de la iglesia, en las iglesias, hay muchos hermanos. Si como aquí Dios no quiere, no le gusta, ¿sí? ¿Y qué sonido era? Martillar, ¿sí? Luego hacha, ¿cierto? Y obra. ¿De qué? ¿De quién obra? Obra de nosotros, nuestra obra era. Algunos hermanos trabajando en la iglesia quieren mostrar, quieren jactarse, estoy apoyando, estoy sirviendo, estoy aguantando. Pero Dios abomina. Solamente dentro de la iglesia, en la casa de Dios, solo Dios era Dios. Solo es Cristo, la voz del Señor, es Cristo nomás, sale en la iglesia. Pero en días, muchas iglesias, la voz humanas, razones, razones, lleno era. Yo hice bien, yo tengo razón era, sirviendo, porque así es, muchas razones. Pero en realidad en la casa de Dios, Dios no quería era, aún cuesta, difícil, ¿cierto? Eso trabajar, construir era. Si equivocó, entonces dentro de la casa ahí mismo trabaja, ¿sí? Arregla, fácil. Pero Dios no permitió. ¿A dónde entonces tiene que trabajar? Sacar era otra vez sacar afuera, martillar, trabajar. Luego dentro de la casa de Dios, no quiere Dios ser la voz de nosotros humanos.
nuestras razones. Eso abomina. Hoy en día, muchos hermanos, muchas iglesias, escuchando dentro de la iglesia, aparentemente hablando la palabra de Dios, pero también la obra humana, la obra de nosotros también. Aquí habla mucho, nuestra idea, nuestras maneras, nuestros sabidurías. Pero Dios no quiere, ¿verdad? ¿Cierto, hermanos? No era. Aún cuesta, difícil. Solamente en la casa de Dios. En la iglesia, entonces solamente, ¿qué voz suena, hermanos? La voz de Dios, la palabra de Dios. Solamente la obra del Señor es Cristo, nomás alabando. Pero hoy en día muchos cambiaron. La voz humana es más fuerte en las iglesias. La manera humana es aquí muy fuerte en las iglesias. Eso no puede ver la obra de Dios. Ya esta noche nosotros hemos leído, esa mujer fracasó. Entonces, escuchando el varón de Dios, que preste las vacías y vacías. Entonces, prestando, varón de Dios, dijo echa, todas las vacías. Según esa mujer, no puede entender, ¿cierto? En su casa solamente una vacía de aceite, no alcanza 1, 2, 3 vacías. Pero escuchando la voz de varón de Dios, dice que todas las vacías echa, dices. Entonces tal vez esa mujer no podía creer cómo todas las vacías puede llenar. Esa es una vacía de aceite. No va a llenar todos. Ese varón de Dios está bromeando conmigo. Tal vez ella se rió. ¿Cómo puede llenar todas las vacías? Aunque nosotros prestamos bastantes. Pero ¿cómo todas las vacías puede llenar? Por eso una vacía de aceites. Tal vez esa mujer en su corazón se ríe o tal vez no puede creer. Luego dijo, hijo mío, trae una vacía, echándose, está lleno. Trae otros, está llenos, qué raro. Mira, llena no llena. Llena no llena. Llena era. Hijo, traiga más. Llena era, no se acaba. Entonces dijo trae, sigue. Hijo mío, trae más, va a llenar, ¿sí? Ya va a llenar sí o sí. Tal vez en el principio, no sé muy bien, tal vez tendrá dudas, pero mirando cómo está llenando según la palabra de varón de Dios, ella estaba muy feliz, muy divertido, ¿cierto? Hijo, trae más, pero hay más vacías, ya no había, se acabó. Está lleno, era todas las y vacías. Esa noche, hermanos, Dios usa. ¿A quién usa, hermanos? ¿A quién usa? Sí, un corazón vacío, vacíos. Tal vez en su vida Dios trabaja, humilla, ¿cierto? Si no es maldición, ¿por qué vacía? Sí, tal vez vergüenzas, tal vez muchas aflicciones, como Moisés, un tiempo entrenando, guiándose para vaciar su corazón. También, y David, antes de ser el rey David, también sus vidas vaciando todas las cosas. Tal vez ese tiempo, hermanos, en nuestra vida también, sus vidas, Dios tal vez guiándose, luego entrenándose. ¿En qué manera? Sí, vaciar, vaciando todos. Aún tengo razón, tengo sabiduría, inteligentes, también soy frágil, débil, inútil, pero todo era, ¿sí? Las cosas buenas, las cosas feas, todo ya Dios vaciando. Luego finalmente quedando un corazón vacío. Entonces ahí Dios va a llenar. ¿Qué va a llenar? Sí, ese Espíritu de Dios. En nuestra vida va a llenar la obra de Dios.
Si en la Biblia leyendo sale un paralítico, entonces no puede caminar. Escuchando escrito, llegó en una casa. Sí, 4 amigos llevaron a esta casa donde estaba escrito. Llegando tarde ya estaba lleno en la casa. Entonces 4 amigos llevaron por techo, ¿cierto? Sacándose a las tejas, luego así bajando por techos. Entonces Cristo estaba predicando, luego miró arriba, ¿cierto? Luego Cristo, ¿qué dijo? Cristo ya dijo, ¿cierto? ¿Qué dijo? A este paralítico está bajando del techo. Ya hijos, ¿cierto? Hijos, tus pecados te son ya perdonados. Entonces ese paralítico, escuchando, sí, podían llegar, era esa palabra. Palabra del Señor Cristo podía entrar, quedarse, llenaba y llenaba. A través de palabra ya limpió todos los pecados. Pero alrededor de ahí, los fariseos, ¿cierto? ¿Qué dicen? Escuchando la palabra del Señor Cristo, ¿qué dicen? Blasfemias. Porque ya 2 personas igual, paralíticos, también los fariseos, escucharon misma palabra. Entonces alguna persona la palabra del Señor Cristo se queda, luego llena, como aceite llena, luego ve la obra de Dios. Pero ya misma persona, misma palabra escuchando, alguna persona se queda, no se queda. No se queda. ¿Cómo responde? Blasfemia, contra, rabia, contras, que no puede entrar. ¿Qué diferencia, hermanos? Está llenos. Misma manera es. Lázaro murió, ¿cierto? Entonces ahí es Cristo llegando tarde, luego dijo, tu hermano Lázaro, ¿qué dijo? Resucitará. Entonces su hermana Marta y María, esa palabra, ¿entraba o no entraba? No entraba. Aparentemente habla. Cristo es usted hijo de Dios. Usted puede hacer todo eso, aunque habla bonito, pero la palabra Señor Cristo no entraba. Tu hermano resucitará, dice. Pero ¿qué respondió? El día de postrero, cuando venga, ¿cierto? Es Cristo, ahí recién, pero ahora va a resucitar o no. Ahora no, dice. Ahí, esta noche escuchando los hermanos. Si tal vez a través de esa situación, pandemia, coronavirus, también algunas otras enfermedades, situaciones tienes. Entonces ahí humillando a Dios, ¿para qué? Llene, ¿sí? Ese espíritu de Dios. La palabra se quede, quedando, llenando en nuestra vida, Dios va a bendecir. Va a ver, era la obra de Dios. Esa noche nosotras aquí compartimos, ¿no? Orando, terminamos. Dios Padre, esa noche nosotros escuchamos esa mujer. Antes de morir su esposo estaba con siervos, estaba, ¿sí?, con la palabra de Dios. Pero ahí murió su esposo, luego viviendo según su manera. Ella pensaba, pueda hacer, pueda lograr, pueda mantener, pero muy contrario era. Llegó, sí, fracasó totalmente. Tenía muchas deudas. Aquí acreedor llegó a su casa. Quería llevar sus 2 hijos. Entonces esa mujer llegaba, gran tristeza, desesperanza. Tampoco podía solucionar. Por eso, y visitándose ante el varón de Dios, pidió, ayúdeme por favor. Entonces, escuchando varón de Dios, habló. ¿En tu casa qué tienes? Solamente una vasija de aceite. Solo eso no mantienes. Entonces presta las vasijas, y vacías, no pocas. Después de prestar, entra a tu cuarto. Luego usted echa tu aceite en las vasijas y vacías.
todas las vasijas llenas. Aunque como solo una vasija de aceite va a llenar todas las vasijas. Pero hay esa mujer escuchando, luego y llenando una vasija, 2, 3, 4, todas las vasijas llenando. Hijo mío, traiga más. Hay como varón de Dios, según su palabra, todas las vasijas llenas de hijos. Mira, nunca se acaba. Hijo mío, trae más. Finalmente estaba llenos en todas las vasijas, vendiendo, devolviendo deudas, podía solucionar. Dios Padre, hoy en día muchas personas hablan, también sirven a Dios el Evangelio, pero en verdad en nuestro corazón también lleno de nuestra sabiduría, lleno de nuestra razón. Por eso Dios no puede trabar, no puede ver la obra de Dios a través de diferentes situaciones, humillando, vaciando nuestros corazones. Ahí recién cuando Dios y guiando, dando su palabra, llena en nuestro corazón. A través de esa palabra, guiando a nuestra vida, puede ver la obra de Dios. Esa noche Dios, cada uno de nosotros vaciaremos, no confiando nada, buenas partes, malas partes, todos nos sirven, vaciando, luego cualquier palabra de Dios, recibiendo, Dios va a trabajar a través de los hermanos. Gracias a Dios y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Si esa noche hasta aquí nosotros compartimos. Sí, pastor, muchas gracias por compartirnos la palabra esta noche. Y antes de terminar, quiero dar algunos anuncios. Y este tiempo estamos teniendo las transmisiones de todos los cultos que realizamos a través de las redes sociales de Facebook y la plataforma Zoom. De lunes a sábado tenemos la hora piadosa a partir de las 6 de la mañana hasta 6:30. Los días domingos el culto dominical a partir de las 10 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía. Y por la tarde empieza el culto a partir de las 6:30 de la tarde. Y los días miércoles tenemos el culto de oración, día como hoy, a partir de las 7:30 hasta las 9:30. Y los sábados tenemos el culto de niños a partir de las 10:30 hasta las 12 del mediodía. Perdón, a partir de las 10 de la mañana. Sí, también tenemos los cultos especiales por Zoom. Los lunes el culto de casadas a partir de las 7:30. Los martes culto de casados a partir de las 7:30. Los viernes tenemos las reuniones zonales, también a partir de las 7:30. Y los sábados, el culto de jóvenes, a partir de las 3 de la tarde. Sí, hermanos, invitamos a todos los hermanos, hermanas, y que puedan participar de todos estos cultos que estamos realizando y transmitiendo a través de las redes sociales y la plataforma Zoom. Sí, hermanos, también quiero dar algunos anuncios. Y este tiempo invito a los hermanos y que puedan realizar la ofrenda de evangelización para el apoyo y apertura de nuevas iglesias y así de esta manera podamos esparcir el evangelio en nuestro país. La cuenta es Bancovisa y número 2001 38 40 18. Esta cuenta está a nombre del diácono Jorge Waldo Parrado. Si hermanos podamos considerar esta parte y también realizar la ofrenda y así de esta manera podamos tener nuevas aperturas y nuevas sedes de la Iglesia Misión Buenas Nuevas. También seguimos con la convocatoria para los nuevos seminaristas y este tiempo también se está dando la oportunidad para que los hermanos y hermanas también puedan ser parte del seminario, puedan tener el entrenamiento delante de Dios, así para también tener el servicio y poder también predicar el Evangelio. Y los requisitos que deben reunir, si quiere ingresar al seminario, debe tener una carta de recomendación, debe tener el llamamiento de Dios y su testimonio de salvación. Con todos estos documentos debe aproximarse o comunicarse
con las oficinas de Misión Buenas Nuevas. Sí, hermanos, están todos cordialmente invitados y así, de esta manera también puedan tener el servicio delante de Dios. Sí, también tenemos este tiempo, la convocatoria para los voluntarios a partir de los 18 años de edad y puedan tener también el servicio de voluntariado y puedan más allá también capacitarse en distintas áreas que se están realizando dentro de la iglesia, que se están impartiendo las clases dentro de la iglesia, para también de esta manera poder y tener el servicio y en el evangelio, y tanto como en distintas áreas como edición de video, redes sociales, transmisión y muchas áreas más, ¿no? Y invito a todos los hijos de los hermanos y todos los jóvenes que quieran ser partícipes y quieran y tener el servicio voluntariado para que también de esta manera puedan aprovechar su tiempo. Sí, hermanos, y también del 5 al 9 de julio tendremos el campamento de danza, y este tiempo, por la gracia de Dios, se está organizando el campamento de danza, en el cual invitamos a todos los jóvenes y todos los hermanos también que puedan invitar a sus amigos, familiares, y que juntos podamos compartir este tiempo del 5 al 9 de julio, podamos tener el compartimiento y de esta manera también y poder comunicarnos juntos. Y para esto, para más información, pueden comunicarse con las oficinas de IYF y de esta manera poder realizar su inscripción. Y a partir del 15 al 18 de julio tendremos el campamento mundial de IYF y CLF. Quedan todos los hermanos invitados y puedan de esta manera también invitar a sus familiares, amigos, amigas, y de esta manera también juntos podamos escuchar la palabra de Dios mediante el siervo. Y gracias a la IYF estamos teniendo esta clase de eventos y de verdad Dios está bendiciendo de gran manera a Bolivia, y de esta manera también vamos a expandir el evangelio. Sí, hermanos, quedan todos invitados a que puedan visitar nuestra página web de la Misión Buenas Nuevas y también poder escuchar las prédicas mediante Jerusalén Radio, que está siendo transmitida mediante el satélite Tupac Katari, teniendo un alcance a nivel sudamericano. De esta manera también los hermanos puedan conectar y en casa y mediante internet puedan escuchar la palabra de Dios. Así, hermanos, también y todos nuestros cultos, todas nuestras transmisiones están siendo traducidas en el idioma aymara y quechua, y de esta manera también los oyentes puedan escuchar según su mejor comprensión. Sí, hermanos, hasta aquí con el culto de oración. Invito también a los hermanos en casa que puedan reunirse para la oración y juntos en familia podamos orar por todas las necesidades de la iglesia y también por todas las situaciones que tenemos dentro, y los hermanos y hermanas, y por las distintas situaciones que se tienen. Sí, hermanos, hasta aquí con el culto, y aquí en la iglesia también podamos reunirnos para orar de dos en dos. Sí, hermanos, hasta aquí. Muchas gracias. Hasta luego.